Soy Ruperto y hoy les voy a hablar acerca de la importancia de reconocer la diversidad sexual en la Ciudad de México. Vivimos en una sociedad que interiorizó paradigmas e ideas acerca de los roles de género. Por décadas las mujeres y hombres mexicanos siguieron las pautas que estos les marcaron como correctos, dando como resultado violencia y diferentes problemas sociales. Las mujeres abnegadas y los hombres proveedores. Era la norma en México y quien se salía de esos puntos era visto como alguien anormal o incluso como un enfermo mental, si es que nos referimos a los integrantes de la comunidad LGBT+. No se tenía conciencia de la diversidad sexual que existía y eran muy pocos, si no es que nulos, los esfuerzos por visibilizarla. Había una dominación sobre la comunidad LGBT+, pues había una habituación inconsciente de que la heterosexualidad era la norma. ¿Cómo podemos entender esto? Podemos entenderlo si le explicamos que la cultura influye en la normalización de las identidades de género que tenemos. Y en este caso, las que se normalizaron fueron las de hombre y mujer. Y las que no entraban dentro de esos estándares, dentro de esas etiquetas, de alguna manera se suprimían. Y esta supresión fue una de las primeras instancias de violentar a la comunidad. Hubo generaciones enteras de personas que no se asumían como heterosexuales y tuvieron que crecer ocultas y relegando su propia forma de ser a la clandestinidad, muchas veces ocultándose en la noche, en los lugares prohibidos, en los lugares vistos como de mala muerte, entre comillas. Esta fue la realidad por muchos años de la comunidad LGBT+ mexicana. A excepción de algunas figuras en las élites, escritoras, pintores, que podían de alguna manera alzar la voz sobre estos temas. Uno de ellos, Carlos Monsiváis, que de alguna manera fue uno de los intelectuales mexicanos que empezó a hablar acerca de la diversidad sexual y que con su obra empezó a reivindicarla y de alguna manera a inscribirla en la historia mexicana. Desafortunadamente hoy en día siguen mucho estos paradigmas, estos estigmas, y en una experiencia muy personal que les comparto, recuerdo que en una ocasión hablando con un tío, yo precisamente le hablaba acerca de la obra de este personaje. ¿Y saben qué contestó él? Dijo: sí, muy padre, pero era gay. ¿Ustedes consideran que ser gay de alguna manera le resta valor a la obra de alguien? Creemos que no. Y hay que seguir difundiendo esa idea. Hay que seguir luchando por posicionarnos, por mostrarnos como un sector fuerte y como un sector sobre todo que tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano, las mismas capacidades y los mismos deseos de superarnos. No hay ninguna diferencia, como se ha querido hacer creer. Incluso en los medios también existe mucho una postura de hablar mal de la comunidad. Y también incluso a través de las campañas publicitarias que de alguna manera se aprovechan mucho de la comunidad. Yo lo veo con ojos críticos. No sé ustedes qué opinen, pero sería algo que analizar. En las marchas del orgullo, si bien ha habido más visibilización, habría que analizar de qué manera ha sido esta visibilización. Si ha sido para que marcas se aprovechen de un mercado potencial, o si en verdad ha sido una marcha para que nosotros podamos mostrarnos y podamos lanzar un mensaje de que estamos presentes y de que estamos dispuestos a luchar
por un lugar que durante muchos años se nos renegó. Yo, como integrante de esta comunidad, asumo todas las dificultades que hay. Y esas dificultades son en el día a día, desde salir a la calle y escuchar insultos por nuestra manera de vestir, por nuestra manera de actuar, escuchar que no somos capaces por nuestra orientación sexual. También, de alguna manera, ser discriminados en diferentes lugares, incluso instancias laborales. Y no estamos exentos. Un ejemplo es el de la activista Ofelia Pastrana, quien acudió a una sucursal de Citibanamex a abrir una cuenta bancaria y le fue negada por el hecho de ser una mujer transexual. Eso no es justo. Y no es justo en una ciudad que se dice incluyente, en una ciudad que tiene una zona rosa que en teoría es gay friendly, que se jacta de tener estas etiquetas de amistad, pero que en realidad nos muestra una realidad diferente, pues ahí también han ocurrido crímenes que no han tenido una respuesta satisfactoria. Se muestra una violencia y eso no hay que olvidarlo. Hay que estar atentos a todo esto que ocurre en el día a día. México ha incubado una situación complicada respecto a cómo se asume la diversidad sexual. Ha habido mucha violencia y hostilidad, se ha generado odio. El asesinato de personas transexuales, por ejemplo, es uno de los aspectos más importantes, ya que muchas veces la gente no tiene información. Entonces, recurren a estigmatizar, recurren a señalar a estas personas, y muchas veces con ideas sin fundamentos, como por ejemplo que ellos y ellas solamente pueden recurrir al trabajo sexual para subsistir. Hay que eliminar esas ideas, hay que dejarlas de lado para abrir más el pensamiento y para estar dispuestos a asumir una nueva realidad que tenemos en puerta y que debió de haber sido siempre. Como les comento, la gente transexual vive en un país que es el segundo más violento para ellos, solo después de Brasil, en América Latina. ¿Se imaginan lo preocupante de esto? ¿Se imaginan la gravedad? Y hay voces discordantes que dicen que por qué a ellos y a ellas se les debe atender sobre otras personas. No, no es que se les atienda sobre otras personas, es que se les atienda de la misma manera y que no se les invisibilice, y que por otra parte en los medios se les dé una atención adecuada a estos casos y no se caigan en el amarillismo, ya que muchas veces se usan encabezados hirientes, encabezados muy ofensivos y fotos gráficas que no respetan la integridad de las víctimas, que de por sí fueron asesinadas con gran brutalidad. Es triste saber que muchas de estas personas escucharon por última vez palabras como maricón, como marimacha, como transformado. Es doloroso. Y hay que esforzarnos por combatir esto y no usar este tipo de palabras como algo gracioso, no usar memes con ese tipo de lenguaje, porque de alguna manera es legitimar este tipo de violencia. Si bien ha habido algunas palabras que han sido objeto de apropiación, como por ejemplo puto, como por ejemplo jota, que han sido de alguna manera tomadas para reivindicar a miembros de la comunidad, hay otras que hieren, hay otras que son denigrantes y no hay que permitir que sigan escuchándose en las calles. Hay que platicarles a los niños, a las niñas, sobre diversidad, no para que sean así, como muchas personas dicen, sino para que conozcan, y en caso de que ellos o ellas sean parte, no se sientan solas o solos. Yo en mi caso viví muchos años con la idea de que era alguien que quizás tenía un problema,
que quizás no era normal o que quizás era único. En mi contexto en el que crecí, mi sexualidad fue algo muy difícil. Me costó mucho trabajo explorarla, me costó mucho trabajo el descubrirla y el ejercerla plenamente. Muchas veces pensaba en mí y en la soledad, y que no tenía nadie con quien hablar de ese tipo de temas. No tenía nociones de este tipo de cosas, ni siquiera sabía que existía una marcha del orgullo. Creo que si a mis 15 años hubiera sabido de la existencia de muchos de estos datos y de la existencia de estos eventos, hubiera vivido una realidad diferente y me hubiera sentido más fuerte, me hubiera sentido más dispuesto a explorar y a asumirme como lo que ahora soy. La violencia no solo se queda en los homicidios, no solo se queda en este tipo de expresiones hirientes. También muchas veces se cae en la invisibilización. Y no hay que caer en ese problema que también es muy grave. Quizás muchas veces no se tiene esta violencia de alto impacto para nosotros o nosotras. Sin embargo, si hay violencias que se mantienen latentes, como por ejemplo las de las miradas, las de los señalamientos. Incluso uno siendo de género biológico masculino, también es víctima de violencias en el transporte. En mi caso, he sido tocado en el metro, he sido golpeado. Y es fuerte para mí el hablar de esto, pero sin embargo creo que sería más fuerte quedarme con esas experiencias y no compartirlas. Y así como yo, tú o quien vea, seguro ha sido víctima de algo. Y no hay que quedarnos callados o calladas, hay que alzar la voz y hay que hacer saber que no estamos dispuestos a que sigan repitiendo este tipo de cosas. Y por ello hay que hablar de la diversidad sexual, hay que hablar acerca de quienes la integran y hay que hablar acerca de quienes somos personas plenas, con los mismos derechos que otros ciudadanos y con las ambiciones de tener un entorno mejor. También es importante hablar de que los esfuerzos por la visibilización han sido muy centralizados en Ciudad de México, y eso en zonas particulares, como ya la mencioné, Zona Rosa u otros lugares. Pero si nos vamos a la periferia, la comunidad LGBT+ sufre aún de situaciones más complicadas. Entonces no hay que perder de vista a todos ellos, no hay que perder de vista a la comunidad LGBT+ indígena, no hay que perder de vista a la comunidad LGBT+ con discapacidad, porque también son sectores que muchas veces se omiten y que están ahí a la espera de recibir esta atención, a la espera de ser escuchados. Entonces hay que abrirnos, hay que escuchar al otro, a la otra, y hay que crear lazos de unión, hay que mantenernos en contacto, hay que crear nuestras propias redes. No hay que competir entre nosotros o nosotras. Hay que estar unidos y hay que generar una cohesión en nuestro tejido, que de por sí ya enfrenta diferentes dificultades. Entonces, espero que ustedes puedan asimilar este mensaje, porque hablar de diversidad sexual en la Ciudad de México es algo que nos importa y nos atañe a todas y todos. Seamos de donde seamos, pertenezcamos al extracto que pertenezcamos, debemos de tener este tema en la mira. Yo soy José Luis Ruperto y con esto concluyo este discurso. Hasta la próxima.